Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 15 de nuestro curso Fundamentos en Derecho Administrativo. Bueno, el día de ayer, lo último que revisamos es la manera que debe proceder una autoridad administrativa a la cual se le dirige una solicitud o un derecho de petición y mediante la cual esa autoridad advierte que no es competente para resolver de fondo esa solicitud. Mencionábamos que el artículo 21 de la Ley 1437 del 2011 establece que esa autoridad a quien se le dirige esa petición y que advierte que no es la competente, pues debe elaborar dos comunicaciones. Una dirigida al peticionario advirtiéndole que no es la competente y que por esa razón se le dará traslado a la autoridad que considera que es la competente y dos, le realiza ese oficio a la autoridad competente advirtiéndole que de conformidad con la solicitud allegada por el ciudadano Pepito Pérez, me permito remitirle por competencia para que resuelva de fondo la solicitud. Ese es el procedimiento que dispone el artículo 21 de la Ley 1437 respecto a la falta de competencia de una autoridad administrativa respecto de la cual se le dirige un derecho de petición. Bueno, habíamos mencionado al comentar el principio de imparcialidad que uno de los instrumentos previstos en el régimen de procedimiento administrativo que nos trae la parte primera de la ley 1437 del 2011, que permitía o para asegurar ese principio de imparcialidad subjetiva del funcionario que desempeña el empleo, y al que le está asignado esa función de dictar un acto administrativo, pues hablábamos de las causales de impedimento, de recusación y de conflicto de interés que nos establece el artículo 11 de la ley 1437 del 2011, pero que en este punto de nuestro curso, si bien esas causales del artículo 11 son extensas y traen varios numerales, sí es necesario que le hagamos una lectura rápida a dichas causales. Por favor, alguien colabórame con la lectura del artículo 11 del CEPAC. ¿Alguien lo encontró? Sí, ya voy, profe. Vale, muchas gracias. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, éste deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por, primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o su socio o socio de hecho o de hecho o de derecho. Segundo, haber conocido el asunto en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero,
ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto. Cuarto, ser alguno de los interesados en la actuación administrativa, representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. Quinto, existir litigio o controversia entre autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1 y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. Sexto, haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. Séptimo, haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. Octavo, existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. Noveno, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. Décimo, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de algunas de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas. 11. Haber dado al servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. 12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 14. Haber hecho parte de la lista de candidatos o cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el periodo electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos periodos anteriores. 15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de la decisión, de definición. Muchas gracias, Luzalba. Bueno, esas causales que nos acabó de leer Luzalba, tengan en cuenta que son causales que afectan a la persona del servidor público que desempeña ese empleo al que les ha asignado la función de dictar ese acto administrativo. Es decir, es el funcionario público que está adelantando esa actuación administrativa necesaria para el dictado del acto administrativo. Esas causales de impedimento tengan en cuenta que no se predican del cargo. En un ejemplo, un secretario de gobierno que esté adelantando una actuación administrativa no se predica de la Secretaría de Gobierno, sino del secretario de Gobierno como tal.
porque se trata pues de circunstancias que revelen que hay una relación de proximidad, de cercanía con alguno de los intervenientes de esa actuación administrativa. Entonces, el artículo 12 del CEPACA explica cuál es el trámite que debe darse a esa manifestación de impedimento o a la recusación. ¿Cuál es la diferencia entre un impedimento y una recusación? La diferencia radica respecto de quién toma la iniciativa para manifestar que alguna de esas causales del artículo 11 que nos acaba de leer nuestra compañera se presenta en un caso concreto. Entonces, si es el propio servidor público que lo manifiesta, pues estaríamos hablando de un impedimento. Y si se hace el que no es con él y alguno de los intervinientes en esa actuación administrativa lo advierte, pues estaríamos hablando de una recusación. El trámite que se le da al impedimento a la recusación prácticamente es lo mismo. ¿Y qué nos establece ese artículo 12 de la ley 1437 del 2011? Permítame en un momento, se los leo de manera rápida. En caso de impedimento, el servidor enviará dentro de los 3 días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, si no lo tuviera a la cabeza del respectivo sector administrativo, a falta de todos los anteriores al Procurador General de la Nación y cuando se trate de autoridades nacionales o del alcalde mayor del Distrito Capital o al Procurador Regional en caso de las autoridades territoriales. Tengan en cuenta que este es el procedimiento en caso de que ese servidor público que está adelantando esa actuación administrativa se declare impedido. ¿Y qué se debe realizar? Dice ese artículo 12 que la autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su recibo. Entonces, si acepta el impedimento, determina a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc y en el mismo acto ordenará la entrega del expediente. Y ese artículo 12 también establece que cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su formulación y vencido ese término se seguirá adelante con el trámite señalado en el inciso anterior, es decir, en el aplicable para en caso de impedimento. ¿Qué es importante lo que establece ese artículo 2 en su inciso final? Que esa actuación administrativa se suspende desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida. Eso lo establece ese artículo 12 de la ley 1437 en cuanto al trámite administrativo que debe seguir cuando se presente una recusación o un impedimento. Bueno. Seguimos con las reglas aplicables a la actuación, a una actuación administrativa adelantada por una autoridad administrativa. Y aquí es importante mencionar el artículo 41 de la Ley 1437 del 2011, que establece la corrección de irregularidades en la actuación administrativa. Por favor, alguien que me colabore leyendo ese artículo. Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustar a derecho y adoptará las medidas necesarias para concluirla.
¿Sí se escuchó? Hola, sí, sí, es que tenía el micrófono silenciado y no me había dado cuenta que no lo había activado. Bueno, ese artículo que nos acaba de leer nuestra compañera se refiere a la facultad que tiene esa autoridad administrativa de corregir irregularidades procedimentales que se detecten antes de dictar el acto administrativo que resuelve de fondo el asunto. Por ejemplo, en una actuación administrativa sancionatoria en la cual después de haberse realizado la formulación de cargos, puede ser, hablemos de la etapa probatoria, aquí el funcionario que está adelantando esa actuación administrativa advierte que habían personas que en contra de las cuales se debieron formular cargos y no quedaron incluidas en el pliego de cargos. O considera ese funcionario que está adelantando esa actuación administrativa que se debieron incluir algunos hechos dentro de esa formulación de cargos y que no están y que están por fuera. Entonces, para evitar que se rompa o que se quiebre esa relación de coherencia que debe existir entre el contenido de la formulación de cargos y la decisión definitiva del acto administrativo definitivo, decimos que con fundamento en ese artículo 41, ahora o con fundamento en ese artículo 41, pues esa autoridad administrativa que está adelantando esa actuación puede corregir ese error procedimental y adelantar esa actuación administrativa como debe ser. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que esta facultad que nos establece ese artículo 41 del CEPACA es muy diferente a la facultad que establece el artículo 45 del CEPACA. ¿Qué dice ese artículo 45 del CEPACA? Que en cualquier tiempo, de oficio, a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, este deberá ser notificado o comunicado a todos los interesados según corresponda. Entonces, noten ustedes que esa facultad, como lo indicaba esa facultad del artículo 41, es muy diferente a la facultad que está establecida en el artículo 45. El artículo 41 es cuando no existe una decisión de fondo en el procedimiento. Estamos en una actuación administrativa previa, no cito a un tercero, por ejemplo, eso se puede corregir, ese error procedimental se puede corregir porque aquí no hay una decisión de fondo. A diferencia de lo que establece el artículo 45 del CEPACA, que este artículo se refiere es cuando ya está el acto administrativo, cuando ya hay una decisión de fondo y encontramos errores que no modifican la decisión contenida en ese acto administrativo. Puede ser errores aritméticos, de digitación, errores de transcripción, que no inciden en el fondo de la decisión. Entonces eso se corrige de manera sencilla. En el código anterior a la ley 1437 tocaba iniciar una revocatoria directa encaminada pues a revocar ese error formal. Ahora, con este artículo 45 de la ley 1437, basta con que en cualquier tiempo, tanto de oficio como a petición de la persona interesada, se emita ese nuevo pronunciamiento por parte de esa autoridad administrativa y se corrija el error formal. Siempre repito que no incida en el fondo de la decisión. Por ejemplo, en la entidad en la que laboro, se había expedido un acto administrativo mediante el cual se nombraba a una funcionaria pública y en la parte del resuelve de ese acto administrativo se había colocado el nombre de otra funcionaria pública. ¿Sí? En este caso, se expidió un nuevo acto administrativo por medio del cual se corrige se corrige el yerro formal establecido en el acto administrativo número tal y se procedió a corregir y a notificar en los términos de ese artículo 45 de la ley 1437. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno.
qué otro aspecto es necesario tener en cuenta? Los relacionados con los actos administrativos de trámite. Entonces, para que vaya avanzando una actuación administrativa, un procedimiento administrativo previo al dictado de un acto administrativo, pues esa autoridad que lo está adelantando tiene que dictar muchos actos administrativos que encajan en una condición que se denominan actos preparatorios o de trámite. Y a eso hace referencia el artículo 75 de la Ley 1437 del 2011, y ahí lo que dispone es que no habrá recurso contra los actos administrativos de trámite, preparatorios o de ejecución, salvo los casos previstos en norma expresa. Entonces, ¿qué son esos actos de trámite? Son aquellos que no deciden de fondo el procedimiento, no es una decisión sustancial, pero que se necesitan para decidir su avance, para impulsar el proceso. Por ejemplo, el acto administrativo de formulación de cargos, el que decreta o niega una práctica de pruebas, el que ordena citar a terceros, todas esas decisiones impulsan el avance de ese procedimiento administrativo, de ese expediente. Esos actos de trámite son diferentes a las decisiones definitivas, a los actos administrativos definitivos. Recuerden que las únicas decisiones que son obligatorias en todos los casos de notificar personalmente y observar el procedimiento establecido pues en la ley 1437 son los actos administrativos que resuelven de fondo la solicitud. Los actos administrativos de trámite no es necesario realizarles esa notificación personal a menos de que haya una norma expresa que lo determine. Bueno, ¿qué otra diferencia encontramos con respecto a los actos administrativos de trámite y a los actos administrativos de fondo, es decir, los que resuelven de fondo la controversia? ¿Me escuchan? Hola. Sí, señora. Bueno, decíamos cuál es la diferencia entre, cuál es la otra diferencia sustancial entre los actos administrativos de trámite y los que resuelven de fondo la controversia, que por regla general los actos administrativos de trámite no son demandables ante un juez administrativo, a diferencia de los que resuelven de fondo una controversia, que estos sí se pueden demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que establece la Ley 1437 del 2011 en su libro segundo. Bueno, en cuanto al régimen de pruebas aplicable a un procedimiento administrativo, el artículo 40 de la Ley 1437 nos establece que durante una actuación administrativa y antes de que se profiera la decisión de fondo, se podrán aportar, pedir, practicar pruebas de oficio a petición del interesado sin requisitos especiales. Establece ese artículo que contra el acto que dicta la solicitud de pruebas no proceden recursos y que el interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas practicadas dentro de la actuación. Entonces, ¿qué es importante tener aquí en cuenta? Que la ley 1437 del 2011 remite en materia probatoria a lo que establece el Código General del Proceso. Entonces, esos presupuestos de, permítame en un momento, por favor, regáleme en un minuto que tengo un inconveniente con mi bebé y ya regreso con usted.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Vale, muchas gracias por su espera. Bueno, entonces para culminar, decíamos que en materia probatoria, en el procedimiento administrativo que establece la Ley 1437 del 2011, pues son admisibles todos los medios de prueba que están regulados en el Código General del Proceso. En el CEPACA no se tomaron la molestia de entrar a detallar los requisitos de valoración de un documento, de un peritaje, porque eso está regulado en el Código General del Proceso. Entonces, de esta manera hemos culminado nuestro segundo tema de los 4 temas que hemos dividido en nuestro curso y pues aquí vamos a realizar un pequeño quiz para hacer las cosas de manera más dinámica. Entonces, permítame en un momento, ya les genero el link y el código del quiz. Ya les envié el link al grupo de WhatsApp. ¿Me confirma, por favor, si lo recibieron? Ya revisamos, profe. Consulta. No, no me ha llegado. Espérame un momento que todavía no me ha cargado un mensaje. Sí, no ha llegado. Listo, ya se los envié. Y el código es el siguiente. Hay dos, profe. ¿Cuál será? Es cualquiera de los dos, es que envié 2 veces el mismo link, pero es Gracias. el mismo. ¿Hay alguien que no se haya podido conectar? Yo. Vale, entonces esperemos un minuto más. Dice Claudia, ¿cuál es Gracias. el enlace? Claudia, el enlace está en el grupo de WhatsApp. ¿Sí tiene acceso a él? Vale.
Listo, vamos a empezar. A mí no me ha dejado, no sé qué pasa, Ay, me pide el nombre, pero basta ahí. ay, tranquila, ya le di clic en empezar. No importa que igual ahorita resolvemos las preguntas. Porque no me dejó ingresar, profe.
Listo, ¿ya terminaron? Sí, señora. Sí, señora. Vale, entonces voy a darle clic acá en terminar. Bueno, el primer lugar lo ocupó Yesid Bisbal, obtuvo 5 preguntas correctas de las 5. El segundo lugar, María del Pilar. El tercer lugar, Olga Lida, también. Ellas obtuvieron 5 de 5. Sebastián obtuvo de las 5 preguntas, 4 correctas y una incorrecta. Y el quinto puesto lo ocupó Claudia, quien obtuvo también, igual que Sebastián, 4 preguntas correctas y una incorrecta. Entonces vamos a desarrollar de manera rápida nuestro quiz. Y la primera pregunta corresponde a la siguiente. Primera, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, A, informa de inmediato al interesado si ésta actúa verbalmente. B, informa dentro de los 5 días siguientes al de la recepción si obró por escrito. C, remite la petición al competente y envía copia del oficio remisorio al peticionario. Y D, todas las anteriores. ¿Cuáles consideran que es la respuesta correcta acá en esta primera pregunta? Todas las anteriores. Y Claudia también nos dice que todas las anteriores. Sí, efectivamente, pues esto es lo que dispone el artículo 21 de la Ley 1437 del 2011 y que ya lo dijimos al inicio de nuestra clase. Ese es el procedimiento tal cual está en el artículo 21 de la Ley 1437 del 2011. Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. La facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a 2 puntos. A, los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiera ocasionarlas, término dentro de la cual el acto administrativo que impone la sanción debe ser expedido y notificado. B, los cinco años de ocurrido el hecho, la conducta o omisión que pudiera ocasionarlas. C, los 10 años de ocurrido el hecho, la conducta o omisión que pudiera ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Y D, ninguna de las anteriores. A, 3 años. Claudia también nos dice que son 3 años. María del Pilar también nos dice que son 3 años. Y Sí, señora, 3. Y James también nos dice que son 3 años. Efectivamente, esa facultad de que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho. Ayer lo explicábamos en nuestra clase. Bueno, la tercera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento que debe aplicar una autoridad administrativa cuando constata que una petición ya radicada está incompleta? A, requiere al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de erradicación para que la complete en el término máximo de un mes. B, decreta el desistimiento y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado que se notificará personalmente. C, el peticionario no podrá radicar más solicitudes que tengan el mismo objeto. D, todas las anteriores. ¿Cuál La A. ustedes consideran que es la correcta? A. Sí, Luz Alba nos dice que la A, María del Pilar también nos dice que la A. ¿Alguien considera que otra es la opción de respuesta? Sí, efectivamente es la A. Ayer también lo explicábamos, que cuando una autoridad administrativa verifica que una petición está incompleta, pues lo que hace es requerir al peticionario para que dentro de los 10 días siguientes complete esa petición en un término máximo de un mes. También lo explicábamos el día de ayer. Cuarta pregunta
cuánto es el término que tiene una autoridad pública para responder una petición de consulta. A, 30 días hábiles, B, 15 días hábiles, C, 10 días hábiles, D, ninguna de las anteriores. María del Pilar A, nos dice que es 30. la A. Alba nos dice también que es la A y efectivamente el término que tiene para responder una autoridad administrativa a la cual se le realiza una petición de consulta, pues la norma dispone que es de 30 días hábiles. Y la quinta y última pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es el término que tiene una autoridad para responder una petición de información y documentación? A, 30 días hábiles, B, 15 días hábiles, C, 10 días hábiles, D, ninguna de las anteriores. C, 10 días hábiles. Mm, Alba nos dice que son 10 días hábiles, María del Pilar también nos dice que son 10 días hábiles y efectivamente el término que tiene esa autoridad administrativa a la cual se le dirige una solicitud de información o documentos es 10 días hábiles. Bueno, ¿alguna pregunta del quiz? No, señora. Bueno, ahora pasamos al tercer tema de nuestra materia, que es el que corresponde a la teoría del acto administrativo o a las decisiones administrativas. Aquí en este tercer tema vamos a verificar dos cosas importantes. La primera es la relacionada con los elementos de la definición del acto administrativo y la segunda, la relacionada con los elementos de validez del acto administrativo. Entonces, empecemos con el concepto de acto administrativo. Entonces, en la doctrina se han dicho que un acto administrativo es una manifestación unilateral por regla general de voluntad de quienes ejercen funciones administrativas tendientes a la producción de efectos jurídicos. Bueno, entonces esto es similar a lo que uno encuentra en cualquier decisión judicial cuando el juez recuerde que recuerde qué significa esa noción de acto administrativo. Entonces, cuando un juez decide sobre una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que hace es, en sus sentencias, es expresar la definición de acto administrativo y aparte de esta definición que la encontramos en la doctrina, pues también la encontramos en cualquier decisión judicial. Cuando un juez adopta una decisión relacionada con actos administrativos. Entonces, vamos a desglosar ese concepto que les acabé de indicar. Vamos a determinar cuáles son los elementos que deben estar presentes en ese acto administrativo, en ese pronunciamiento realizado por esa autoridad administrativa, por esa autoridad pública o ese particular para que se pueda catalogar como acto administrativo. Entonces, el primer elemento, pues se desprende de su definición y es el que corresponde a que es una manifestación. Es decir, por regla general, un acto administrativo deriva su existencia de un pronunciamiento que materialmente es perceptible por los sentidos. Deriva su existencia de un acto positivo que desarrolla la autoridad o ese particular cuando está facultado para adoptar una decisión. Aunque vemos que no siempre ocurre así. Hemos visto cuando explicamos o cuando hemos hecho referencia a la figura del silencio administrativo positivo, que un acto administrativo pues puede derivar su existencia no de una manifestación de un acto positivo, sino de una omisión, ¿sí? En los casos en que la administración, por ejemplo, omite el deber de dar respuesta a una solicitud que se deriva del derecho de petición y que existe una norma expresa que determine que cuando la autoridad administrativa no se pronuncia, entiende ese destinatario de la decisión que esa entidad dijo que sí. Entonces, aquí en este caso existe un acto administrativo, pero derivado de la omisión de una autoridad administrativa. Entonces, recuerden, en este caso de silencio administrativo positivo, la petición pues tiene como propósito que el destinatario de esa
petición, perdón, que el destinatario o que esa autoridad administrativa dicte un acto administrativo y esa autoridad administrativa pues no dice nada. Entonces, en ese caso es que hay lugar a aplicar las reglas del silencio administrativo positivo y allí tenemos la excepción, que es el acto administrativo que deriva su existencia no de un acto positivo, no de una manifestación de la autoridad administrativa respectiva, sino, repito, de una omisión en la que la autoridad o el particular incurrió. Entonces, esa es la regla general. Una manifestación cuando se trata de actos administrativos expedidos por autoridades administrativas o particulares, excepto cuando se dicta o cuando estamos ante el evento de un acto administrativo ficto derivado de un silencio administrativo positivo. Que aquí en este caso noten que no hay una manifestación de la voluntad, sino una omisión y que esa omisión genera ese acto administrativo derivado de ese silencio administrativo. Entonces, ese primer elemento, si ustedes lo observan, pues no ofrece muchos inconvenientes. El segundo elemento es la unilateralidad. Entonces, decimos, un acto administrativo es una manifestación unilateral. Entonces, se dice que este elemento de la unilateralidad es lo que nos permite diferenciar un acto de un contrato. Entonces, mientras que para dictar un acto administrativo, la autoridad administrativa que lo va a expedir no necesita del beneplácito o del consentimiento del destinatario de la decisión, vemos que en un contrato estatal ese acuerdo de voluntades, ese cruce de voluntades, sí es imprescindible, sí es necesario para que ese contrato surja a la vida jurídica. Entonces, tengan presente que el acto administrativo sea unilateral es la característica que identifica el acto de otras manifestaciones de voluntad de la administración, como por ejemplo el contrato. ¿Por qué decimos que por regla general? Porque en nuestras leyes colombianas también existen, o en varios casos existen, conocidos como actos consensuales, o sea, decisiones que solamente puede adoptar la administración cuando ha obtenido el consentimiento o ha logrado un acuerdo de voluntades con el destinatario. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos lo que dispone el artículo 97 del CEPACA, que es el relacionado con la revocatoria directa de un acto administrativo. Aquí noten ustedes, y de acuerdo a lo que vamos a leer ahorita, que cuando se revoca un acto administrativo, aquí necesita de la autorización de ese destinatario de la decisión que se va a revocar, porque si no, no lo puede hacer. Si no hay esa autorización por parte del destinatario de la decisión, una autoridad administrativa pues no puede adoptar esa revocatoria directa. Por favor, leamos ese artículo 97 de la Ley 1437 del 2011 relativo a la revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto. Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular nega su consentimiento y la autoridad considera que el acto contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. Listo, muchas gracias. Entonces tengan en cuenta que la Ley 1437 del 2011 se preocupa mucho por proteger esa seguridad jurídica y eso se ve reflejado en muchas disposiciones y una de ellas pues es el artículo que nos acaba de leer nuestra compañera. Entonces,
De acuerdo a ese artículo 97 del CEPACA, para que sea procedente una revocatoria directa de un acto administrativo de contenido individual y concreto, siempre sin excepciones, por lo menos sin excepciones previstas en la parte primera de la Ley 1437 del 2011, siempre que se vaya a revocar un acto administrativo de contenido individual y concreto, esa autoridad administrativa que lo va a revocar debe tener el consentimiento previo, expreso y escrito del titular de esa situación jurídica, de ese acto administrativo. Si ese afectado con la revocatoria directa que pretende adelantar la entidad administrativa no da no da su consentimiento, pues repito, ese acto administrativo no se puede revocar. Entonces, para revocar un acto administrativo de contenido individual, sí o sí se necesita el consentimiento de quien va a ser el afectado con esa revocatoria. Entonces, eso, si ustedes lo ven, no es un acto consensual, pero si no me dan el consentimiento, yo no puedo dictar válidamente la decisión. O sea, no lo puedo proferir, no puedo dictar ese acto por medio del cual se revoca directamente el acto administrativo. Por lo menos en ese caso, noten ustedes que difícilmente se puede controvertir que en nuestras leyes colombianas consagra la existencia de actos administrativos consensuales, es decir, de esas decisiones de la administración que no se pueden adoptar de forma unilateral porque requiere el consentimiento de la voluntad del administrado y sin ello pues no se puede ejercer esa competencia. Entonces aquí hablamos de que existe una regla general que es la unilateralidad de los actos administrativos, es decir, que en principio es la administración pública, la entidad administrativa que adopta que dicta ese acto administrativo y hay una excepción que encontramos en nuestro Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo relacionado con la revocatoria directa de los actos administrativos de contenido particular y concreto y que aquí expresamente este artículo 97 nos señala que para que pueda expedirse ese acto administrativo se necesita el consentimiento del administrado y que si no se obtiene ese consentimiento del administrado, pues no hay lugar a que esa autoridad administrativa revoque directamente ese acto administrativo, sino que lo tiene que demandar. Bueno, ¿cuál es el otro elemento que se desprende de la definición de acto administrativo? El acto administrativo es manifestación, ya explicamos manifestación unilateral, ya explicamos unilateral, por regla general de voluntad. Ese es el tercer elemento, por regla general de voluntad. Entonces, ese acto administrativo constituye una manifestación de la voluntad. ¿Voluntad de quién? Es la voluntad institucional, es la voluntad de la alcaldía municipal, es la voluntad del Ministerio del Trabajo, es la voluntad institucional que se deriva de la normatividad aplicable al caso concreto. Entonces, se deriva de esas leyes constitucionales, legales, reglamentarias que debe tener en cuenta esa autoridad administrativa que está expidiendo ese acto administrativo para adoptar esa decisión de la que se trate. No es esa voluntad personal del funcionario, sino que es la voluntad de la autoridad administrativa, repito, esa es la que debe estar plasmada en el acto administrativo. Entonces, pasamos al cuarto elemento de la definición de acto administrativo y aquí nos preguntamos quién puede dictar ese acto administrativo. Y la respuesta es que ese acto administrativo lo puede dictar cualquier persona que esté autorizada para ejercer función administrativa. Aquí puede ser un sujeto de derecho público, es decir, una entidad administrativa, puede ser un particular que ejerza funciones administrativas. Y aquí lo más importante es que la constitución política, la ley o el reglamento lo faculten para dictar actos administrativos. Entonces hemos visto que en muchos casos los particulares lo pueden hacer, pueden expedir actos administrativos. Por ejemplo, los curadores urbanos, las cámaras de comercio, los curadores urbanos pueden emitir
actos administrativos por medio de los cuales se conceden licencias de construcción. Hemos explicado ya varias veces que en principio estas facultades se le otorgan a las secretarías de planeación. Sin embargo, por el cúmulo de funciones o por otros factores que estén determinados en las normas aplicables a esos casos, se decide trasladarle esa competencia a los curadores urbanos, y en este caso son esas curadurías urbanas las que expiden actos administrativos por medio del cual se concede una licencia de construcción. Entonces, aunque no hagan parte orgánicamente de la administración, aquí téngalo muy presente, aunque hayan autoridades que no hagan parte de la rama ejecutiva, puede que hagan parte de la rama judicial, puede ser el Congreso, ellos pueden expedir actos administrativos solamente si la constitución política, la ley o el reglamento se lo exige. Aquí no aplicamos ese criterio orgánico que nos enseñan en estructura del Estado, que nos dice que dependiendo de la rama, de la rama del poder público, asimismo se expiden actos administrativos. No, aquí ese criterio orgánico, porque uno en principio puede considerar que solamente la rama ejecutiva puede dictar actos administrativos, y fíjese que no, las otras ramas del poder público, los órganos autónomos independientes también pueden dictar actos administrativos. Lo importante es que esa competencia de dictar esos actos administrativos esté expresamente establecida, ya sea en la Constitución, ya sea en la ley o ya sea en el reglamento. Y el quinto elemento de la definición de acto administrativo es el que corresponde con su naturaleza decisoria. ¿Qué significa este último elemento? Significa que ese pronunciamiento, por cuya naturaleza jurídica nos preguntamos para saber si es un acto administrativo o no, tiene que en su decisión crear o modificar o extinguir una situación jurídica. Entonces, en algún momento decíamos que si ese acto administrativo, ese pronunciamiento de esa entidad administrativa, nada cambia el ámbito hacia el cual se pretende proyectar sus efectos, nada altera el mundo jurídico, no crea, no modifica, no extingue una situación jurídica, pues seguramente no se trata de un acto administrativo. Y aquí explicábamos que los conceptos que dicta una autoridad administrativa, si bien tiene la mayoría de elementos de la definición de un acto administrativo, pues no es un acto administrativo porque esos conceptos, por regla general, no producen efectos jurídicos. Entonces, luego, pues estos conceptos no son actos administrativos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de los elementos en la definición del acto administrativo. Por mi No, parte, no, señor. señora. Bueno, vale. Entonces, continuamos con los elementos esenciales de validez de un acto administrativo. Entonces, aquí es importante indicarles algo, y es que la primera pregunta en relación con este asunto de los elementos de validez de un acto administrativo sería preguntarnos si ese listado de elementos de validez de ese acto administrativo que les voy a mencionar están incluidos en alguna norma de la parte primera de la Ley 1437 del 2011. Y si revisamos minuciosamente esas disposiciones de la parte primera del CEPACA, evidenciamos que esos elementos de validez a los que vamos a hacer referencia no existen. Sin embargo, esos elementos de validez están escondidos, decíamos en algún momento de nuestras clases, detrás de esas causales de anulación de los actos administrativos que encontramos en el artículo 137 del 2014. Entonces, el primer elemento de validez de un acto administrativo, es decir, para que un acto administrativo expedido por una autoridad administrativa sea válido, se requiere en primera medida de la competencia. ¿Qué quiere decir competencia? La competencia es la atribución, es la potestad
para tomar una decisión. Entonces, las normas, las leyes que atribuyen competencia de dictar actos administrativos pueden ser normas de contenido constitucional, pueden ser normas de contenido legal, pueden ser de contenido reglamentario. Pero lo importante aquí es que esas normas que atribuyen competencia para dictar actos administrativos deben ser precisas, deben ser claras, deben ser de interpretación restrictiva. Esas normas son explícitas, repito. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que un funcionario que vaya a dictar un acto administrativo diga, no, en esta norma, yo entiendo de esta norma que aquí puedo dictar un acto administrativo, pero esa disposición o esa ley que atribuye, esa norma que atribuye competencia a ese funcionario, pues no es clara. Aquí es importante decirles que esa competencia debe estar previamente definida en la ley y debe ser previamente definida en la ley y antes de adoptar ese acto administrativo. Entonces, decimos que cuando una autoridad no tiene competencia, es decir, cuando dicta un acto administrativo y ese funcionario no está facultado para dictar ese acto administrativo de acuerdo a la Constitución, la ley o el reglamento, decimos que estaríamos ante la causal de nulidad de falta de competencia. Es decir, ese funcionario adopta un acto administrativo y no tiene competencia para realizarlo. El segundo elemento de validez de un acto administrativo es el objeto lícito. ¿A qué hace referencia este elemento? El objeto, pues, es el contenido de la decisión, es lo que se decide. Dicho en palabras usuales, en palabras coloquiales, es esa situación jurídica que se crea, se modifica o se extingue con ese acto administrativo. Entonces, el objeto, fíjense que eso no nos dice nada respecto si la decisión es válida o no. Entonces, para que esté descrita de manera completa ese segundo elemento de validez, hay que exigir que ese contenido de esa decisión, de ese acto administrativo, pues sea respetuoso del ordenamiento jurídico. Es decir, ese objeto tiene que ser lícito. Por eso, este elemento de validez es objeto lícito. Entonces, es decir, que no contravenga esas disposiciones o esas normas constitucionales, esas legales, esas normas reglamentarias, esas normas que deben ser tenidas en cuenta por esa autoridad administrativa al momento de emitir ese acto administrativo. Entonces, ¿qué significa licitud? Del objeto significa que ese contenido que está en ese acto administrativo que decidió X o Y circunstancia respete el ordenamiento jurídico colombiano, respete las disposiciones de carácter constitucional, de carácter legal, de carácter reglamentarias al caso concreto. Entonces, cuando decimos que un objeto, que en un acto administrativo está presente un objeto ilícito, estamos hablando de que esa causal de nulidad que puede invocar una persona que requiere demandar ese acto administrativo por objeto ilícito, podemos decir que sería la causal que hace referencia al acto con infracción a las normas legales que debería infundarse, que eso está establecido expresamente en el artículo 137 del CEPAC. Bueno, el tercer elemento de validez de un acto administrativo es la causa o motivo. Y aquí la palabra clave son hechos, es decir, esos denominados causa o motivo en un acto administrativo, es lo mismo que decir esos presupuestos de hecho que están relacionados en ese acto administrativo, es decir, la realidad cuya existencia debió constatar esa autoridad administrativa antes de adoptar esa decisión. Son los hechos determinantes del acto administrativo. Son esos presupuestos que en términos jurídicos lo denominamos presupuestos fácticos. Entonces, aquí tengan en cuenta que nunca una entidad pública o un particular que se le ha atribuido esa función administrativa de dictar X o Y acto administrativo, nunca puede adoptar una decisión sin que haya unos presupuestos de hecho que la justifiquen. Entonces, aquí tengan en cuenta que la motivación del acto administrativo es diferente a esos hechos que deben estar contenidos en ese acto administrativo.
Entonces, hablábamos que un acto administrativo sí se puede dictar sin motivación, pero nunca una decisión, un acto administrativo se puede dictar sin que previamente no existan unos motivos, unos hechos para la expedición de ese acto administrativo. Bueno, el cuarto elemento de validez del acto administrativo es el procedimiento. ¿A qué nos hace referencia ese artículo 137 o qué podemos inferir de ese artículo 137 cuando hacemos referencia al elemento de validez relacionado con el procedimiento en los actos administrativos? Entonces, recuerden que el procedimiento es todo el camino que tiene que recorrer una autoridad administrativa o un particular que está ejerciendo una función administrativa de forma previa al dictado de ese acto administrativo, al dictado de esa decisión. Entonces, ese procedimiento tiene como finalidad garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de participación. Entonces, piensen en una actuación administrativa sancionatoria. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, el primero lo explicábamos ayer, la averiguación preliminar si hay lugar a ello. En segunda medida tenemos la formulación de cargos, que eso desencadena en un periodo de descargos, luego sigue una etapa probatoria, luego un plazo para las alegaciones, alegatos finales y por último viene la decisión definitiva, ese acto administrativo. Entonces, esa sucesión de actuaciones administrativas, de esa sucesión de etapas, que tienen que desencadenarse una detrás de otra antes de que se profiera ese acto administrativo, esa decisión final para salvaguardar ese derecho al debido proceso, ese principio de participación. A eso hace referencia el procedimiento como elemento de validez de un acto administrativo. Entonces, cuando hay errores en el procedimiento que comprometen la validez del acto administrativo, la causal de anulación que está establecida en el CEPACA para ello o que debe invocar el demandante es la expedición de una decisión con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa. Así está previsto en ese artículo 137 de la ley 1437 del 2011. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí en este elemento de validez? Que en relación con las formalidades que debe seguir esa autoridad administrativa que va a expedir ese acto administrativo, resulta que no todas tienen la suficiente importancia para afectar la validez de ese acto administrativo. Y en ese sentido, pues nuestra jurisprudencia del Consejo de Estado, la doctrina, también en materia administrativa diferencia errores formales procedimentales de esos errores sustanciales. ¿Y qué nos dice la doctrina y la jurisprudencia? Que para que se pueda demandar un acto administrativo por no tener ese elemento de validez de procedimiento, pues se requiere que ese error sea sustancial, ¿sí? Es decir, que en la expedición de ese acto administrativo, ese funcionario público se haya saltado, por ejemplo, una etapa que resulte imprescindible para adoptar la decisión. Entonces, a eso hace referencia ese elemento de validez del acto administrativo. Y el último elemento de validez de un acto administrativo es la finalidad. ¿A qué hace referencia este elemento de validez? Hace referencia a que es el propósito que debe perseguirse con una actuación administrativa. Aquí tenemos el para qué se decide lo que se decide. Aquí tenemos las finalidades que justifican la expedición de ese acto administrativo y esas finalidades, ténganlo presente, que no las escoge esa autoridad administrativa que está dictando ese acto administrativo, sino que siempre esas finalidades están determinadas en la ley, nuestro ordenamiento jurídico. Usualmente están determinadas en las normas legales que atribuyen esas funciones a la entidad competente para adoptar esa decisión o en los reglamentos o en su defecto están establecidas en el artículo 209 de la Constitución Política, que nos establece que la función administrativa debe servir al interés general
y se persigue, esa es la finalidad que se debe perseguir al momento de expedir un acto administrativo. Y pues de esta manera damos por terminado ese tercer tema en el que dividimos nuestra materia, y es el que corresponde a la teoría del acto administrativo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento relacionada con ese No, tercer? señora. No, señora. Bueno, listo. Pasaríamos a nuestro cuarto tema, pero ya pues estamos cerca de las 9:30, entonces dejemos este último tema para nuestra última sesión, que es la que corresponde al día lunes. Bueno, señora. Bueno, vale, que tengan una feliz noche y nos vemos el día lunes. Igualmente, doctora, feliz Gracias. noche, buen fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Gracias, igual.